Muy buenas noches. Acaba de culminar el partido entre el Sportivo Trinidense y el Sportivo Luqueño. Fue empate a uno. El partido se disputó en el estadio Luis Salinas en la ciudad de Itagua, donde ofició de local en el día de la fecha el Sportivo Trinidense. Un empate nuevamente con sabor amargo, con sabor a poco. Nos repetimos, parezco monotemático, disculpen, pero es lo que está ocurriendo. La otra fecha pasó lo mismo contra San Lorenzo y hoy vuelve a pasar ante el Sportivo Luqueño. Dirán, a ver, desatenciones, cosas del destino, mala suerte, etcétera, pero volvió a pasar, volvimos a empatar. La verdad que no da gusto, no te deja una buena sensación. Y yo estoy seguro que puertas para adentro también los jugadores habrán golpeado alguna silla, alguna puerta, algo. Habrán mostrado algo de rebeldía, se habrán dicho las cosas, lo cual está bien, hay que descargarse, hay que decirse las cosas, muchas cosas hay que decirlas en el momento, otras cosas hay que decirlas también en frío. Seguramente cuando vuelvan a los entrenamientos van a debatir de todas estas cosas y hay mucho por cortar, muchas cosas pasaron hoy. Desde el arranque, ya desde el vamos, el equipo, les voy a leer cómo salimos a la cancha. Aquí lo tengo a mano. Matías Ufur arrancó en el arco. La dupla central nuevamente fue César Benítez con el uruguayo Da Silveira. Por derecha estuvo Beto de la Cruz. Por, y a ver, disculpen, acá se me perdió. Acá Sergio Mendoza, como siempre, en el lado izquierdo. En el medio estuvo Gauto, estuvo Tobías Morínigo, junto con Ronaldo Báez, y que arrancó de titular después de mucho, Ronaldo Báez y Pedro Zarza. Y arriba la dupla fue Fernando Romero junto a Clementino González. Ingresaron en el segundo tiempo Néstor Camacho, Chiquito Jiménez, también ingresó Tommy Rayer. El debut de Fernando Román en el equipo, el recién llegado prácticamente vino de la pretemporada de Sudamérica, el ex guaraní, como algunos recordarán. Y a ver, y nada más que eso. No, no tuvimos, no tuvimos suerte, en otras palabras. Si bien fue un partido parejo, estaba para cualquiera, la verdad. La posesión de balón la tuvo a favor del Deportivo Luqueño con un 65%. Trinidense tuvo el 35% restante. Tuvo más la pelota Luqueño. Se puede decir que intentó más, pero esto no se ve reflejado al final en las estadísticas, ya que en remates al arco está todo parejo. Trinidense remató 12 veces, 12 veces y 4 de ellas fueron al arco, mientras que Luqueño remató 11 y 3 de ellas fueron al arco. Así que a la hora de la verdad, ambos equipos tuvieron su llegada, tuvieron lo suyo. Desde el inicio tuvimos un tiro libre de Beto de la Cruz al minuto 2 aproximadamente, que tapó a Aguilar de manera sin problemas. Luego más tarde un desborde de Ocampo que tira al centro para que Quintana remate. Esa sí pasa cerca, ahí nos salvamos, la verdad. Luego hay una jugada de Walter González que pega de afuera y la tapa a Mati Dufour, que tuvo una buena jornada dentro de todo. Tuvo una buena jornada con tapadas claves. Hubo otro tiro libre también desde la Cruz que tapó a Aguilar. En esta sí le costó más. En la primera que fue la primera jugada del partido, Aguilar solamente la atrapó. Y en este caso sí la tuvo que desviar con un poco más de esfuerzo. Y ya al minuto 37, sobre el final del primer tiempo, eh, Walter González tiene una jugada, una contra inmejorable que la remata para suerte de Trinidense, la remata a las nubes, a cualquier parte, la verdad. Un desperdicio, un despropósito total esa jugada, diría el hincha luqueño. Y luego respondemos con un remate de lejos de Morínigo, pasa muy lejos, pero ya cuenta como una jugada peligro de gol, se puede decir. Y terminó así el primer tiempo, parejo en cuanto a llegadas, Luque con más posesión del balón, como que le seguimos un poco el protagonismo, pero que al final eso no se reflejó en cuanto a remates al arco. Y en el segundo tiempo empezamos con todo. Clementino cabecea y pasa cerquita ahí arriba del travesaño, el del pórtico de Santanía Aguilar. Giovanni Bogado también prueba de lejos y pasa cerca también del arco de Mati Dufour. Bogado de buen rendimiento hoy. Así como también Clementino vuelve a probar lo que le decía también al inicio del video, que vi un Clementino
más, ¿cómo decirlo? Más, que se animó más a probar. Porque esta probó de lejos y lo tapó a Aguilar, si bien el árbitro ciego total dio saques de arco, pero Aguilar la desvió al córner, debería haber sido tiro de esquina. Y tras eso ya llega el gol. Un poco más, un poco menos, llega el gol de Camacho. Beto que ve espacio, como que no le llegan tanto, una marca tibia de parte del medio luqueño. Y Beto les tiene estas cosas, suele pegarle de afuera. Últimamente no mucho, pero esta vez por suerte le pegó y un regalo de Santanía Aguilar que da el rebote en el medio y lo aprovecha Néstor Abraham Camacho. Convierte el 1-0, se quita la mufa y un Camacho que no está teniendo un buen arranque de año, quizás sea por la lesión que tuvo a inicios de año en la pretemporada, como que no arrancó fino, no, como que se está acomodando y le viene bien para ganar confianza a Néstor Abraham, convertir este gol nuevamente y parecía ya cerrado, finiquitado, porque 86, 87 minutos. Es cuestión de aguantar un poquito más y traerse los 3 puntos para Trinidad, pero lastimosamente el destino quiso otra cosa. Ya avisaba Magui en la siguiente jugada de cabeza que tapa Dufour en un tapadón, la tapada del partido sin dudas. Y luego tras esa jugada viene otra pelota que desvía chiquito, luego le queda al jugador de Luqueño, vuelve a tirar en el centro y el defensor desvía y pega desafortunadamente pega por Lucas González, el debutante también el día de hoy en el equipo. Y una jugada, un infortunio por decirlo así. Pega en él la pelota, como que rechaza al defensor, pega en él y se mete en el arco de Dufour que tampoco tuvo reacción, no pudo hacer nada. Una pena, la verdad, una pena porque teníamos todo como para llevarnos el triunfo a Trinidad. No quiso ser. Luque reaccionó tras el gol. No, la verdad que yo pensé, el equipo se va a tirar para abajo, va a intentarlo, pero ya de capa caída que te metan sobre el final del partido. Fue todo lo contrario, Luque. Admirable reacción del Deportivo Luqueño, que fue con más ahínco todavía a buscar el partido, a buscar el empate. En la jugada anterior al empate ya avisó y lastimosamente posterior a eso llega el gol. Y también sobre el final tiene otra más que es para el infarto que tapa Dufuri. Increíble, como al final de todo, Luqueño es el que casi se lleva los 3 puntos, porque Triqui metió sí sobre el final, pero Luque tuvo reacción, Luque tuvo esa fiereza y viene en alza. Luque venía de 2 victorias al hilo y hoy se lleva un puntito para la ciudad de Luque. Viene bien, ambos equipos vienen bien en realidad porque Tricky también venía de 2 victorias, ahora suma su segundo empate al hilo. No estamos mal dentro de todo. Y también la tabla dice eso. A continuación les voy a leer lo que es la tabla de posiciones, que acá lo tenía, pero se me apagó el celular, disculpen. Y ahora les voy a leer cómo quedó, ya que como ya saben, Olimpia ganó también su partido 1-0 a Libertad. Olimpia está hecha una máquina. Ay, 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 Olimpia. Viene bien el conjunto de Cano. Perdió, o sea, Libertad perdió ante Olimpia y Cerro le ganó 1-0 a Meliano. De esta forma, Nacional le queda un partido todavía por jugar ante Recoleta el día de mañana. Olimpia quedó arriba, puntero con 17 puntos, Nacional con 13, Recoleta con 11 puntos. Ahí atrás, al igual que Ameliano y Cerro Porteño, pero como les dije, Recoleta y Nacional tienen un partido menos. Y ahí ya viene Trinidense con Luque, ambos con 10 puntos. Veremos cómo podemos recuperarnos de esta seguilla de empates desafortunados, ya que son como derrotas, porque empatar ante San Lorenzo ya de por sí era como una derrota, y más sobre el final, peor aún. Y hoy ante Luque, que fue en circunstancias distintas, distinto rival, un Luque que está bien, que está confiado. Igual, el empate es empate, un punto es un punto y lastimosamente no pudimos sacar los 3 en el día de la fecha. Nos toca la tarea difícil de ir a Pedro Juan Caballero a jugar el sábado ante un 2 de mayo que viene, decir de capa caída es quedarme corto porque viene a eliminarse en la Copa Libertadores, competencia en la cual había puesto todas sus fichas. Y aparte de eso viene de varias derrotas, hilando varias derrotas de hilo en el torneo local. Hay que ganar como sea, hay que ganar. No me importa que sea en un reducto difícil, en el Río Parapiti. Hay que ganar, señores, por favor, jugadores de Trinidense.
Yo sé que siempre quieren ganar, etcétera. Todos queremos ganar, sí, ya sabemos, pero por favor, que se vengan los 3 puntos y de manera cómoda, si es posible. No les pido una goleada, un 10-0, un 3-0, no, pero por lo menos ganar tranquilos, meter el gol, aguantar bien, tratar de liquidarlo. Sé que todos queremos eso, pero por favor, es lo que más quiero, ganar. Sería muy lindo llegar con una victoria al duelo ante Olimpia, que es el próximo miércoles, ya también en una semana, que es el partido clave, el día D, obviamente. Ahí todos tenemos que dejar la piel en la cancha ese día. Y nada, señores, así resultó el partido, 1-1. En tablas, como se dice. Esperemos que este sábado podamos conseguir los 3 puntos y el próximo miércoles la clasificación a la Copa Sudamericana. Muchas gracias para el que llegó hasta aquí. Les mando un saludo a todos y nos estamos encontrando este finde.